Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una review de herramientas comerciales. Me hace mucha ilusión además porque conozco personalmente al fabricante y me cae muy bien. Se trata de Moki. Fijaros, este es el logotipo, ahí lo tenéis. Es un fabricante alemán, un fabricante que tuve el placer de conocer personalmente hace un par de años. Un tío majísimo, espero volver a verle. Cuando estuve con él en Alemania, comentamos acerca de sus ganzúas. Me dijo que me iba a enviar unas ganzúas, me envió unas ganzúas, unas cuantas unidades para testarlas, para darle mi opinión, hacer una review, pero en ese momento no tenía la producción a pleno rendimiento y me comentó que esperase por favor un poco para sacarla. Se me pasó el tiempo, la verdad, y cuando me quise dar cuenta ya estaba produciendo, ya tenía su página web, tenía todo listo. Hablé con él, le dije que quería comprar unas ganzúas y lo que hice fue comprar todos los modelos que más me interesaban, me gustaban de su página web, y le comenté que era para una review y él lo que ha hecho ha sido completar, fijaros, son un montón de ganzúas, no es un set que comercialice, tiene sets a la venta de diferentes tipos, diferentes tamaños. He querido simplemente coger todas las ganzúas que me interesaban, y las que no cogí pues me las envió él en otro espesor. Ahora os hablaré de cómo son, de espesores y de todo, pero como veis tenemos un montón de ganzúas para analizar. No hay ningún rake, son todo hooks, son las que me gustan, son las que me interesan, y es eso a lo que vamos a dedicar esta review. Él me envió tensores, me envió una funda de regalo y otro material que podréis ver las reviews en sucesivos vídeos, y de este material es del que vamos a hablar. Evidentemente de las que he comprado yo y también de las que me ha regalado y los elementos que me ha regalado. Puedo decir y hacer lo que me dé la gana, no tengo ningún compromiso ni condicionante con él ni con nadie. Mis reviews son sinceras y objetivas, y desde luego que no tengo ningún tipo de comisión por ventas, ni pago por la review, ni nada que se le parezca. Es algo que prefiero comentarlo, os lo comento siempre en las reviews. La página web de Moki es www.mock-workshop.de. Os invito a visitarla porque tiene un montón de material, unas fotos en las que se ven muy bien los perfiles, y ahí podéis elegir sin ningún problema. Lo que vamos a hacer va a ser sacar todo esto de aquí, colocarlo en la mesa y ver detenidamente todo este material. Empezamos. Bueno, este es el material que tenemos hoy aquí para hacer review. Espectacular el conjunto de ganchos. Y en primer lugar voy a empezar describiendo en general las ganzúas, porque hay una serie de factores que hay que tener muy en cuenta para poder valorar estas ganzúas y que se salen de lo que otros fabricantes hacen. Fundamental, es el punto inicial, es el punto de partida, es un punto que le da un vuelco a la practicidad y al precio que tienen estas ganzúas, es el diseño. Fijaros, este es el diseño de Moki. Es un diseño mediante el cual nos ofrece dos puntas operativas, perdón, dos puntas, de tal manera que vamos a empezar a utilizar una de las puntas, y si por fatiga, el uso, inexperiencia o falta de pericia dañamos una de las puntas, lo que haríamos sería quitar esta parte de aquí, cortar aquí y aquí, volvemos a montar el mango al revés y tenemos dos ganzúas. Hemos comprado dos ganzúas con cada una de las que hayamos comprado, sea el modelo que sea. Me parece muy interesante el diseño, y ahí está. Yo creo que es lo primero que hay que tener en cuenta, porque cuando las vemos montadas no se percibe, queda oculta la parte que no se está utilizando, pero luego se puede partir, se le puede dar la vuelta, quedaría así, queda perfectamente sujeta, no hay ningún problema, y podemos utilizar la otra punta de la ganzúa perfectamente, con lo cual todas las ganzúas son dobles. Luego hablaré de precios, pero para que os vayáis haciendo una idea, el precio de una ganzúa de estas es de 6,50 IVA incluido, 6,50, pero estáis comprando dos ganzúas. El acero, muy importante, el acero es de muy buena calidad. Es un acero superior al de otros fabricantes, un acero 301 Spring Steel, es muy resistente y da muy buen resultado en ganzúas. A mí me gusta mucho. Otro factor fundamental, fijaros, esta es de 0,4 y no se ve tan bien. Voy a coger una
para mí de las más complejas de acabar, como pueden ser estos ganchos de punta fina. Vamos a hacer zoom y vamos a atender a los acabados. Luego vamos a atender a lo que es el diseño, pero fijaros en los acabados. El acabado de espejo, fijaros en esa punta es extremadamente pequeña. Fijaros cómo han acabado todo alrededor de la punta, tiene un rebaje. Para que os hagáis una idea del tamaño de esa punta, voy a colocar otro gancho medio al lado del mismo fabricante, pero en una versión más fuerte, una versión que denomina Extra. Fijaros qué fina es esa ganzúa. Es muy muy fina, es espectacular. Otro de los factores, bueno, el acabado como veis espectacular y con brillo, o sea, está pulido. Esto no es fácil conseguirlo comercialmente y no es fácil mantenerlo, y por lo que he podido ver lo mantiene en todas las ganzúas. No tiene grandes producciones de ganzúas y suelen volar de la página web, o sea que si que estáis interesados tenéis que estar al tanto de lo que tiene disponible. Otro de los factores es que el espesor base es de 0,5 milímetros, no trabaja 0,6 milímetros. A mí me gustaría que trabajase 0,6 milímetros, tengo que decirlo. Yo, si puedo, utilizo la ganzúa más ancha que pueda meter en el bocallave, porque me va a dar más feedback y más control sobre la presión que ejerzo sobre los pernos. Moki decide trabajar con 0,5 de espesor y también con 0,4, las tenemos aquí, las veremos, perfecto, bocallaves muy restrictivos, pero yo sí he de decir que echo de menos todos estos modelos de diseño de gancho en 0,6. Me gustaría que los ofertase y desde luego yo los compraría. Como os digo, 0,5 de espesor, trabajar este tamaño de gancho en 0,5 es espectacular. Eso solo se consigue con un acero de buena calidad, eso es así. Ahora vamos a ver todos los diseños que nos ofrece. Los acabados son de lujo y otro factor es la ergonomía de los mangos. Fijaros, son mangos muy muy largos que resultan muy ergonómicos incluso en manos grandes. Son bastante altos, creo que tenían 4,5 milímetros de espesor, que es espectacular, es muy fácil sujetarlos, y aunque tengas la mano grande, como veis, va a sobresalir por aquí detrás y resulta muy cómodo manejarlos. No ha supeditado el tamaño de los mangos a lo que quepa o deje de caber en una funda en concreto. Luego vamos a ver esta funda que oferta. Como habéis visto, dentro hemos metido todos, van muy justos. Hay otros fabricantes que meten mangos más pequeños o más estrechos, así les caben más en una funda. No lo ha hecho así, me parece un acierto. Son muy muy cómodas, es espectacular, y para hacer la doble ganzúa que él necesitaba toda esta longitud, y yo creo que queda muy bien. Respecto a los mangos, si os fijáis, hay dos mangos que son diferentes a todo lo demás. Él oferta las ganzúas sin mango, se pueden comprar sin mango, el precio sería 6,50 como os he dicho, y podéis comprar, añadirle el mango, va subiendo el precio, o comprar los mangos por separado, dependiendo de lo que vais comprando, número de ganzúas, hay set de mangos, etcétera, pues hace packs y reduce los precios, evidentemente. Pero podéis comprar los mangos por separado. Los mangos que comercializa él, como este de aquí, son de ABS, es un plástico que tiene un tacto muy muy bueno, un tacto muy cálido, muy agradable, a mí me encanta. El precio de los mangos con los 3 juegos de tornillos creo que es 3,30, IVA incluido, algo así, para que vayáis valorando. O podéis imprimir vuestros propios mangos como he hecho yo. Están en PLA, estos están muy ásperos porque están directamente de la impresora aquí, pero se podrían pulir y quedarían perfectos también. También podéis comprar los tornillos que maneja son exactamente los mismos que Bend, que las Lockmaster. Pues os sirven los mismos tornillos y ya tenéis de los otros. Como veis, oferta dos colores de mango, verde y negro. A mí me gustan los dos, me envió estos dos de prueba, estos no los compré, me los envió para que los mostrase, y la verdad es que son muy muy cómodos, muy suaves, están muy bien acabados, y aquí pone Mock Workshop, que es su marca. Tenéis esas dos opciones, y lo que voy a hacer ahora va a ser ir dando una pasada. Voy a prepararlo todo para que vaya fluyendo las ganzúas, y vamos a ir viendo los diseños de ganchos que tiene. Vamos a ver.
Fijaros, vamos a empezar con estos ganchos que son los que más me gustan, son una pasada, me encantan. Son los ganchos que estos son los que denomina pointed, puntiagudos. Fijaros, vamos a hacer zoom. Os he mostrado este hasta ahora. Están desordenados, error mío, pido disculpas. Ahí están bien. Tenemos gancho corto, tenemos gancho largo. Vamos a ver, voy a coger otro para señalar. Tenemos gancho corto, tenemos gancho largo, y una de las cosas que hace Moki en al menos dos de los conjuntos, yo creo que alguno más también, es colocar dos ganchos intermedios. Así pasamos mucho más progresivamente del corto al largo, y es algo que se agradece muchísimo. Además, si veis, estos dos ganchos están también girados. Yo creo que este es más profundo, este es menos profundo, pero el diseño cambia. Aquí tiene un rebaje son ganchos muy finos. Trabajar en 0,5 milímetros de espesor un gancho tan fino es difícil. Fijaros, esto es otro de sus ganchos que tendría una anchura más, este es de los extra. Vamos a ver uno que sea más normal. Esta sería la anchura de un gancho normal. Fijaros qué diferencia, sobre todo en la altura, en el cuello, en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, llegar a hacerlo así de estrecho, cosa que se agradece mucho ganzuando, no es nada sencillo. Fijaros qué conjunto de ganchos, de tres ganchos finos, corto, largo y dos medios, espectacular. Es que me encanta, no puedo decir más que cosas buenas de él. Son los tres que más he usado, más o menos he probado todos, no he probado todos ellos, he estado probando los más largos, cortos, de todos los que quería comprar yo, de puntiagudos, que son estos, punta redonda, que son los siguientes que vamos a mirar, pero sobre todo este de aquí y este de aquí, con yeye, con bocallaves estrechos, espectacular, realmente espectacular. Bueno, fijaros, los ganchos de punta redonda, de nuevo, nos acercamos, vamos a ver ahí, yo creo que los veis bien. De nuevo tenemos un gancho corto, un gancho largo y tenemos dos medios. Progresivo, fijaros como ahora tiene la punta redonda. Este es el de punta, el que le denomina puntiagudo, mucho más fina para palpar los pernos. Estos son más fáciles de utilizar, muy adecuados en la mayor parte de las ocasiones porque te conducen directamente al perno sin complicarte la vida. Este no sería el más adecuado siempre, pero tenemos esas dos opciones. Fijaros qué diferencia, espectacular, me gustan mucho, son bastante abiertos, ahí lo tenéis, las cuatro medidas, muy progresivo, no podemos pedir más. Los ganchos, estos son los que denomina de punta redonda extra. Fijaros, aquí ya solo oferta 3, no tiene tanto sentido ir con tanta progresividad, porque los extra tienen un grado de altura superior, aquí también en el eje, son más altos, con lo que son más fuertes, permiten ejercer más presión. Seguimos con el espesor 0,5 y seguramente intentar pasar del medio al largo con dos intermedios, conseguiríamos dos intermedios que no tienen tanta diferencia entre sí, se parecerían demasiado. Fijaros los extra comparados con el pointed, hay una muy grande diferencia. Todos tienen su ocasión. Si sois principiantes, no habéis manejado normalmente el 0,5, os recomendaría estos hasta que os hagáis. Van a tener un feedback más parecido al 0,6, más adecuado. Como veis, tres ganchos, lo que tiene que tener siempre, espectacular. Bueno, seguimos con los ganchos. Fijaros, estos son los últimos que faltan. Oferta unos ganchos que les denomina flat, planos. Son unos ganchos que no había pedido yo inicialmente, no por nada, sino porque no suelo manejarlos yo. No tengo la costumbre, pero funcionan perfectamente, y de hecho hay gente que son sus preferidos. Ahí lo tenéis, lo que tienen es la punta plana, tienen un plano ahí. Tendríamos el corto, el medio y el largo. En este caso estos son de 0,4 de espesor. Vamos a ver, vamos a girarlos. Este sería de 0,5. Vamos a ver si podemos ver la diferencia de espesor. Ahí no sé si se aprecia. El de la izquierda es 0,5, el de la derecha es 0,4. Y como veis tiene esa gama también de ganchos planos. Y por último tendríamos también estos otros que son los que ya hemos visto, de punta redonda y extra,
en 0,4, que también tenemos los tres espesores. Este se me cuela por aquí. Tenemos los tres espesores, no, perdón, los tres diseños, corto, medio y largo, porque al ser extra y tener esta parte tan ancha, no tiene tanto sentido ir tan progresivo. Esto es extra en 0,4, pues perfecto, porque estamos manejando ya un espesor muy fino y no todo el mundo es capaz de manejar ese espesor y tener feedback. Bueno, en cuanto a la funda, fijaros, es una funda de imitación cuero, es una funda muy similar a la de Wendt, las ganzúas Lockmaster, pero tiene un cosido muy elegante, eso está muy bien, estéticamente queda muy bonito, este cosido en verde, el color del logotipo, ahí tienes el logotipo de Moki. Una de las cosas que me encantan de esta funda, y es algo que siempre intento yo aconsejar a los fabricantes, es que tiene cremallera. Cuando llevamos las ganzúas no se suelen escapar, pero los tensores, muchos tensores pequeñitos de diferentes tipos, yo siempre tengo miedo a que se salgan los tensores y se escapen, y con una cremallera garantizamos que nada se escapa de aquí. Bueno, como veis he metido un montón de ganzúas y aún cabe alguna más. También he de decir que mis mangos ocupan ligeramente más que los mangos comerciales de Moki, o sea que quizás podíais meter alguna más, o sin mangos desde luego cabrían muchísimas. Aquí tenemos 5, 10, 14, 17, 18 ganzúas caben sin problemas, son un montón de ganzúas, es difícil necesitar tantas, podrían ser 9 y 9, de 0,5 y de 0,4. Tiene este forro interior para salvaguardar las puntas, es, como os digo, imitación a cuero con un tacto muy agradable, está muy bien, y es lo que es esta funda, para mí más que correcta. Además de las ganzúas, ¿tenemos tensores? Sí, tenemos tensores. Tiene pry bar y tiene tensores, estos que veis aquí, los podéis comprar como un set que se denominaría BOK Plus o BOK más. Como veis son una BOK y una TOC en cada ganzúa. El material es el mismo que utiliza Wendt en sus ganzúas Lockmaster. Son estas varillas pavonadas en negro, con un acabado en negro muy agradable, y las tiene en 4 medidas, serían 0,8 por 2,8, sería el más fino, creo que es este, 1 por 2,5, que yo es el que más utilizo con diferencia, probablemente sea este de aquí, traen estas bandas que son de plástico retráctil, y he colocado un poco para que veáis cómo quedan, aunque no les he dado calor. Otro sería de 1 milímetro por 3,2 y otro de 1,2 milímetros, este de aquí el más grueso, por 3 milímetros sería el más grande. Yo creo que el más utilizable es este de aquí, de 1 por 2,5, se adapta a gran cantidad de bocallaves, sobre todo el extremo TOC. Son tensores muy correctos, muy operativos, de los que utilizamos todos los días, así que tenéis esto. El tensor, la pry bar, tiene varias, yo he cogido una, tiene 6, se pueden comprar individualmente y se pueden comprar en un set. La veréis en otra review que voy a hacer de un conjunto de ganzúas específico, muy concreto, para radiales, para cava, queso, etcétera. Que compré también y que quiero hacerle la review aparte porque yo creo que lo merece. Ya habéis visto tensores, habéis visto la funda, habéis visto las fantásticas ganzúas. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es verlas en acción. Vamos a ver alguna apertura, vamos a ello. Bueno, vamos con esta apertura, es un Yeye, sabéis que es una marca que me gusta hacer la apertura en reviews porque es una marca exigente para el ganzuador y exigente para el material. Tiene unos bocallaves en los que no entra cualquier ganzúa. Este es un bocallave similar al universal, pero que tiene su aquel. Un cilindro muy peleón, 6 pernos. La codificación no parece gran cosa, pero creedme que da muy buena batalla, y muy cortos, medios, largos. Incluso si hubiese algún largo protegiendo un corto, esta ganzúa, este gancho muy largo acabado en punta, es capaz de llegar. Me gusta mucho, y es el que vamos a utilizar junto con este tensor, el tensor de 1 milímetro por creo que es 2,8, encaja perfecto, muy sólido,
Vamos allá. Voy a empezar con él porque el quinto perno es un sistema anti-bumping, permanece mucho más abajo que los demás y hay que ir a buscarlo con un gancho muy largo como este, tercero nada, cuarto, aquí tiene que estar el quinto, cuesta meterse hasta el final, ahí lo hemos tocado y ha dado un avance, sexto, vamos a ver si puedo seguir con esta ganzúa o tengo que coger un gancho más corto, ahí primero un clic, segundo un clic, tercero nada, cuarto, cuarto se resiste a moverse, segundo hay un avance, quinto, hay cuarto, ha dado un avance, segundo dos clic, tres y un avance, cuarto pide un clic, dos, he oído saltar cosas, es peleón, fijaros, ha saltado el primero y segundo saltan constantemente, ahí el primero ha hecho dos clics, ahí se me ha escapado el segundo, tercero, cuarto colocado, quinto un clic, primero está, segundo, el segundo no termina de quedarse en su sitio, quinto de nuevo, primero, segundo pide de nuevo, pide más, ahí está, ahora ha dado un avance, cuarto, un clic, quinto está, sexto pide un clic y un buen avance, ahí primero, segundo pide un clic, tercero pide un clic, dos, es muy fácil pasarse. Este cilindro pide más tensión de lo que es habitual en los Yeye, es una cosa curiosa y sin embargo pues lo podemos manejar con este 0,5, ahí está el cuarto, un clic, sexto está, segundo pide un clic, dos, tercero está, cuarto pide un clic y un buen avance, quinto está, sexto está, ya se va acercando, segundo, tercero un clic, cuarto está, quinto está, sexto, parece que la cosa está entre segundo y tercero, un clic en el segundo, un clic en el tercero, un clic en el segundo y ahí lo tenéis, abriría. Puede parecer fácil, pero os garantizo que es un cilindro exigente y aquí tenéis este gancho fino, que parece débil, pero que no lo es. 0,5 de espesor, ahí lo veis, fijaros en mi dedo, el tensor, he tenido que trabajar con tensión mucho más alta de lo que es habitual en los Yeye, porque si no se saltan, y lo hemos podido ganzuar sin problemas. Espectacular. Bueno, ya habéis visto que funcionan y funcionan muy bien. No puedo probar haceros una apertura con cada uno de los ganchos. Os he puesto con los que más me han gustado y los que veo más operativos, pero realmente son unas ganzúas que me gustan muchísimo. Conclusiones, contras. Para mí, lo que son las ganzúas en sí, y por el precio que tienen, no, lo que existe no tiene ningún contra, no le veo ningún contra. Lo que sí que pediría serían, para mí claramente, los mismos perfiles en 0,6 milímetros. A mí me gusta manejar 0,6 milímetros siempre que es posible, creo que hace más fácil el ganzuado y si dispusiésemos de estas ganzúas, sobre todo de los ganchos finos y los ganchos redondeados, quizás el extra pues no sea tan necesario en 0,6, aunque tendría su cabida perfectamente, pero al menos de estos dos conjuntos de 4 ganzúas en 0,6 me parecería perfecto y yo las compraría porque ya digo que es para mí lo que le falta un poco al catálogo. Pros, pues todo, desde el concepto, que me parece una pasada, de hacer dos ganzúas en una y comercializarlas así, cuando una se agota o se parte o se deteriora, usar la otra fácilmente, el hecho de que los mangos los puedas customizar tú, que te vendan tornillos, que te vendan mangos por separado, también es un acierto. El material, el plástico, sus mangos
para mí son impecables y muy cómodos. Los que me hago yo en 3D me parecen absolutamente operativos y se pueden pulir para que queden más suaves sin ningún tipo de problema. El acero es muy bueno, el acero es muy bueno, es acero 301 Spring Steel, siendo 0,5 las ganzúas sufren más, las he estado probando concienzudamente y aguantan muy bien, siempre siendo 0,5, no podemos hacer el bruto con ellas. Y los acabados para mí son espectaculares, no dejo de coger esta y darle vueltas porque vamos, hay que acabar esas puntas así. A mí me da toda la impresión de que son acabados a mano, y comercializar acabados a mano es ruinoso. No sé el precio que las vende, cómo les quita dinero. ¿Qué precio tienen? Ya os digo, hay sets en los que podéis abaratar el precio de las ganzúas, tensores, funda, etcétera. Lo miráis, los precios individuales serían de 6,50 cada ganzúa, teniendo en cuenta que son dos, 3,30 cada mango si queréis comprar por separado, y trae los tornillos, también se pueden comprar por separado los tornillos, no sé si son 60 céntimos o algo así, no me acuerdo. La funda de Moki con el cosido y la capacidad que habéis visto está por 16,90, me parece correcto. Y luego ya los tensores, depende de cómo compréis el conjunto este, no recuerdo, creo que andaba sobre los 11 euros. Luego están las Prybar, hay muchísimos precios, depende cómo los compréis. Visitad la página web www.mock-workshop.de y lo veis. Yo creo que merecen la pena, las recomiendo sin ningún lugar a dudas, sobre todo estas de aquí me encantan, y las extra, las 0,4 también funcionan muy bien, aunque se utilizan menos, o yo al menos las utilizo menos. Espectacular, anímate Moki, y oferta el 0,6 milímetros, yo lo compraría. Enhorabuena por lo que comercializas, por lo que vendes, está muy bien, estos de aquí me encantan. Y para todos vosotros esta ha sido la review, espero que os sea útil y hasta la próxima. Un saludo.